Cosas de acá. Muy buenas tardes a los oyentes de Cosas de Acá. Estamos en el programa Los Derechos en la Literatura, a cargo del Parque Biblioteca Fernando Botero, el área de gestión social y cultural y el equipo de trabajo de nuestro parque. Hoy tendremos el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuevamente con el texto La aventura humana. Este programa es parte de la parrilla de programación de la emisora cultural Cosas de Acá, que es una plataforma de comunicaciones que acompañamos desde el Parque Biblioteca y el equipo de trabajo. Hoy me acompañan Oscar Mauro Álvarez, técnico social y cultural del Parque Biblioteca Fernando Botero del corregimiento de San Cristóbal, Comuna 60. Heidi Bedoya, técnica de biblioteca del Parque Biblioteca Fernando Botero. Y hoy traemos, como en nuestros programas, un cuento que se relaciona con el derecho humano. Vamos a tener una breve lectura, una lectura de este cuento, y acto seguido haremos una conversación de lo que nos trae para el día de hoy este derecho. Compañero Oscar Mauro. Bueno, vamos a tener la lectura del libro La aventura humana, cuentos populares de los derechos humanos. Este cuento es un cuento mexicano, se llama Xicoalt, estrella errante. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Según dicen, junto a un jardín de flores medicinales creado hace siglos por el señor de Iztapalapa, fluía un río. En el fondo del río vivía un genio llamado Achane, entre paréntesis, el morador de las aguas. Achane asustaba a quienes cruzaban el río por el puente que conectaba ambas orillas, pero sin causar daño a nadie. Una noche, mientras Achane dormía en el lecho del río, un resplandor iluminó las sombras. Tal era la intensidad de la luz que Achane despertó de su sueño y alzó su cabeza por encima de la superficie para averiguar de qué se trataba. Vio entonces a una preciosa niña luminosa bañarse en sus aguas. Xicoal, que así se llamaba la niña, era hija de Yahual, la señora de la noche, y, desobedeciendo las órdenes de ésta, había bajado del cielo para bañarse junto al jardín de Iztapalapa. Achane quedó prendado inmediatamente de la belleza de Xicoal, y mediante su red de plata la apresó y arrastró pese a sus quejas y lamentos hasta el fondo del río. Achane trató de enamorar a Xicoal y hacerle su estancia agradable. Las blancas flores del agua entretenían con sus cantos a Xicoal, pero ésta no cesaba en sus lamentos y en sus dedos de regresar al cielo. Su llanto era tan intenso que llegó hasta el poblado cercano y pronto se supo allí del secuestro de Xicoal a manos de Achane. Algunos pobladores se acercaron al río para intentar ayudar a Xicoal, pero Achane los destruyó, temeroso de que alguien le arrebatara su estrella de la noche. Transcurrido un tiempo, la noticia de la desgracia de Xicoal llegó hasta oídos de Tlatonmilt, un muchacho sencillo, bondadoso y valiente. Tlatonmilt no tenía miedo de Achane y ayudaba con frecuencia a los pobladores a cruzar el puente que atravesaba el río. Una noche, Tlatonmilt oyó la voz de Xicoal lamentándose. Se preguntó quién era ella, y ella le narró su desgracia. «Aléjate, Tlatonmilt», le dijo, «corres peligro aquí. Si Achane te descubre, intentará destruirte como ha hecho ya con otros». Tlatonmilt no tenía miedo de Achane. Poco después de regresar Xicoal al fondo del río, emergió Achane de entre las aguas y furioso lo amenazó. «¿Qué haces tú aquí? ¿Qué quieres?» «Quiero que liberes a Xicoal. Debe regresar al cielo de donde nunca debió salir». Achane se avino a dialogar con Tlatonmilt, pero se negó en redondo a liberar con Xicoal, bajo ninguna circunstancia. Al ver que era imposible convencerle, Tlatonmilt se alejó y decidió recurrir a Yowart,
la señora de la noche, Yowat, que aún estaba enfadada con Sicoal por haber desobedecido sus órdenes, se compadeció de ella al escuchar el relato de Tlatoani. Tras pensarlo detenidamente, le dijo: «Ten, toma este pedazo de nube mágica. Bastará con agitarlo sobre las aguas del río para que Sicoal deje libre». Tlatoani, al escuchar esas palabras, tomó inmediatamente entre sus manos el pedazo de nube y regresó al río. Tan pronto hubo llegado, lo agitó sobre la superficie. Al instante, en medio de un resplandor inmenso, Sicoal emergió de las aguas y ascendió hacia el cielo, desde donde volvió a brillar. Achane, furioso, emergió también de las aguas y en un arrebato de ira golpeó a Tlatoani hasta matarlo. Este quedó tendido junto al río, mirando hacia el cielo e iluminado por la estrella Sicoal. El amor impulsa todos los comportamientos en la historia de Sicoal. Por amor, Achane secuestra a Sicoal. Por amor, Tlatoani la libera. Y despechado de amor, Achane acaba con la vida de Tlatoani. Tan solo Sicoal parece ajena a todos los deseos de los hombres y suspira por regresar al cielo luminoso del que nunca debió salir. El sentimiento más puro acaba por acarrear dolor, muerte y desolación. No hay contradicción en ello. No hay por qué, aun siendo el amor puro el motor genuino de los hechos. La fuente de la desgracia no es sino la negación de la voluntad individual. Sicoal es desterrada contra su voluntad por desear conocer otras tierras, el bello jardín de Iztapalapa. Y Achane acaba con Tlatoani por vulnerar su voluntad de retener a Sicoal. Quienes se ven desterrados o retenidos contra su voluntad experimenta uno de los mayores horrores que puede existir. No está el ser humano hecho para permanecer retenido indefinidamente. Su voluntad le empuja a saber, a conocer, a experimentar, a descubrir. Cortar esa voluntad primigenia es cortar la vida en su expresión más pura. En el mundo se cuentan por decenas de millones el número de desplazados y exiliados por las guerras, el hambre o la persecución política. ACNUR, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, intenta paliar en mitad de la desesperación y del desinterés general un problema de dimensión gigantesca. No es suficiente. No lo es porque, por cuantiosos que fueran los recursos administrados, y no lo son, la raíz del problema no reside en la asistencia al desplazado, sino en la intolerancia para respetar la voluntad humana más elemental. La raíz del problema nace de nuestra incapacidad individual para reconocer al prójimo como un ser libre, dotado de la libertad de desplazarse por el mundo sin ser sujeto de nuestras exigencias. Libre te quiero, cantaba Amancio Prada, libre para deambular por el mundo, el bello jardín de Iztapalapa, en que todos tenemos derecho a bañarnos sin temor. Muchas gracias, Oscar Mauro. Es un gran derecho y una gran conquista humana esa que nos narra este cuento y que podemos ver desde muchas épocas, desde épocas indígenas ya se planteaba la necesidad de que el ser humano creciera libre y no se viera atado en ningún momento a ningún barrote, a ninguna cadena, a ningún grillete que coartara la posibilidad de ser libre y de tener al mundo y de construir un mundo diferente, un mundo bello para todos, para la comunidad, como lo quería o como se planteaba en el cuento mexicano, desde el amor, desde el cariño, no un cariño que encierre, sino un cariño y un amor que libere. Alejo, es muy importante hablar de este derecho y pues también tener en cuenta de que este relato está incluido en la antología de Otilia Mesa en Leyendas Mexicanas y Mayas de Panorama Editor de México del Distrito Federal en el 2001. Excelente, Oscar Mauro. Este texto de la aventura humana pueden prestarlo aquí en el Parque Biblioteca Fernando Botero, como muchos otros textos de literatura que tenemos en derechos humanos. Heidi Bedoya trabaja en sala infantil y ella
sería alguien muy especial en caso, por ejemplo, de tener que explicarle este cuento a los niños. ¿Cómo les hablarías tú del derecho o qué les dirías tú que es este derecho a vivir libres, a crecer libres, a no estar sometidos ni a cadenas, ni a grilletes, ni a barrotes a los niños, sabiendo que ellos son casi que la materia prima de la libertad y que muchas veces los niños es necesario dejarlos crecer en medio de su fantasía con mucha libertad? Bueno, a veces limitamos los niños cuando son creativos, cuando ellos tienen su propio punto de vista. Siempre lo hacemos creer que ellos no saben nada, que no entienden nada, cuando en realidad son ellos los primeros y los pioneros de todos los derechos y sus deberes, ¿cierto? También hay que recordar que no solo estamos llenos de derechos, sino también de deberes, y desde temprana edad debemos enseñarles a nuestros hijos que como tienen la capacidad de hacer lo que quieren, de ser creativos, de innovar, también deben tener en cuenta algunos deberes que deben realizar. Enseñarles mucho que no nos podemos dejar influenciar, tampoco dejarnos llevar porque alguien dice si tú no haces eso, entonces le voy a hacer daño a tu mamá, o ya no voy a ser más tu amigo, o tienes que entrar a este círculo y para entrar a este círculo tienes que ir en contra de tus principios, lo que piensas, sino enseñarles a que ellos mismos tengan su propio punto de vista, tengan un pensamiento muy crítico, un pensamiento muy creativo, y que no se dejen llevar mucho de otros puntos de vista, sino que ellos también se hagan respetar y que entiendan que ellos son únicos, que tienen unas cualidades, unos defectos, una personalidad que no la puede atropellar ni intervenir otras personas. Son ellos quien toman ciertas decisiones sin pasar por encima de sus deberes, pero siempre respetando sus derechos, pero también los derechos de los demás. Heidi, ¿tenemos aquí en sala infantil algún libro para niños en el que se traten, por ejemplo, esos temas de los derechos que tú recuerdes? Que podamos decirles a partir de, por ejemplo, recuerdo uno que hablaba de El Más Fuerte, un cuento del más fuerte en el que se encontraban un león, un tigre y El Más Poderoso se llama, que es un texto en el que nos invita, por ejemplo, a relacionarnos de formas diferentes, como estamos hablando hoy de no haya posibilidad de desterrar o de detener al otro contra su voluntad, ¿cierto? Que nos invitaba entonces ese cuento a que no hay poder suficiente como para construirnos en medio de presiones o en medio de ejercer la fuerza sobre el otro. Creo también que, por ejemplo, con Oscar Mauro, que es un técnico social que es especializado en teatro, hayan obras o hayan espacios culturales que de pronto también nos inviten a trabajar este derecho. Bueno, hay infinidad de obras literarias que hablan sobre este tema. Así que recuerde en este momento, pues tal vez creo que en Antígona se toca este tema también porque es el desterramiento, ¿cierto?, de Teocles. Entonces, empezando por las tragedias griegas y romanas, donde se empieza a tocar este tema que es el desterramiento, y también donde se ve coartada cómo se prohíbe que el cuerpo de Teocles y de Polinices sean enterrados, que fueron los dos hermanos que murieron en esta guerra. Entonces pienso que desde ahí hay, en este momento no me coges por sorpresa, Alejo, pero sí hay este tema. No, y ahí, Mauro. Y también, Alejo, de pronto podríamos mirar enseguida un cuento, que es un cuento cubano que habla sobre el sometimiento a la esclavitud y a la servidumbre, que también va muy relacionado con ese retener a contra de la voluntad. Entonces, si quiere, ahorita leemos este cuento, que es un relato incluido en la famosa recopilación de cuentos tradicionales afrocubanos,
llevado a cabo por Lidia Cabrera y aparecía en 1936 en la editorial Gallimard. Mauro, tocas dos temas muy importantes. El primero es que los derechos humanos están interrelacionados. No puede existir un derecho humano sin el otro. No puede existir el derecho a la vida desligado del derecho a la libre locomoción, al no ser retenido arbitrariamente. Y el tema de la guerra, que creo también es muy de actualidad, es de mucha actualidad en nuestro contexto, no solo en el corregimiento de San Cristóbal, sino en todo el país, y en este momento nos debatimos en un proceso entre la guerra y la paz, en la que es necesario optar por la paz y que los derechos humanos se desarrollen en ese contexto en medio de la libertad. Decías y contabas, por ejemplo, el caso de Antígona, que ese es un caso en el que los derechos en la literatura se ven reflejados y que son las mujeres, como han sido en todos los conflictos armados, quienes reivindican los derechos humanos en el marco de las guerras y que hacen, por ejemplo, que se promueva el entierro de su familiar, o que entonces, por ejemplo, muchas madres hoy, como el caso de el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, las señoras de la Comuna 13, de las madres de la Candelaria, las madres de la Candelaria, que hacen que han hecho que, por ejemplo, sus hijos no queden en el olvido. Muchos de ellos fueron detenidos, desaparecidos, muchos de ellos fueron asesinados en medio del conflicto, y que son ellas, como en Antígona, son las mujeres quienes siempre han dado la lucha. Démosle paso entonces a otro cuento que nos invita a Oscar Mauro a que escuchemos entonces hasta donde alcance Heidi, que nos quiere contar algo. Sí, algo sobre lo que hablabas del conflicto, cierto, que dices que hay muchos destierros, pero muchas veces nos enfocamos en que hay mucho conflicto, que tenemos conflicto, que esto, que el desterrado, todo esto, pero nunca nos sentamos a pensar de dónde viene el conflicto, por qué llegamos al conflicto. Si el conflicto se desata por dos personas que tienen diferentes puntos de vista y no llegan a un acuerdo en común. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a ese conflicto? ¿Cuántas veces nos hemos acercado a un niño que está triste a preguntarle qué te pasa? Y quizás ese niño ha sido violado, ha sido violentado, pero igual no hacemos nada, solo lo dejamos pasar. Y en ese niño puede estar iniciando un conflicto que luego llevará más adelante a una venganza, a tomar las armas para vengarse de lo que él hicieron. Entonces también hay que tener en cuenta por qué inician los conflictos, de dónde inician, por qué y qué es lo que estamos haciendo a otras personas, que estamos dañando, estamos ofendiendo, y seguimos la vida como si nada pasara. Y solo con violentar un derecho tan sencillo como de no respetar al otro porque le quitamos algo que es de él, o simplemente cuando pasamos unas personas de un lugar a otro, como lo que pasó en Moravia, que lo que hicieron fue pasar este grupo de población y lo desterraron a otra población, que fueron las Flores, pero nunca le hicieron un seguimiento, una campaña, les preguntaron si sí querían irse para allá. Entonces, desde esas mínimas cosas empezamos con el destierro y nunca nos hemos puesto a pensar, ellos querían estar allá. Ellos realmente sí querían pasar de Moravia a las Flores, así nomás, o se sintieron en algún momento violentados, y es por eso que de pronto hay tanto conflicto allá, porque ellos no se sienten a gusto y sienten que le han violentado sus derechos. Muy buenas preguntas, Heidi. Escuchemos entonces, Oscar Mauro, que nos ilumine la literatura. Bueno, ahorita vamos con el cuento que se llama Bregantino Bregantín, de Lidia Cabrera, Cuentos Negros de Cuba. Que apareció en el año 1936, y vamos a hablar en este momento del artículo 4
donde estamos hablando de nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Bregantino o Bregantín, cuento cubano. Dicen que hace muchos años, en el reino de Cocozumba, la princesa Dingadinga se dirigió un día a su padre, el rey, pidiéndole que le buscara un marido. Había cumplido ya la edad para ello y deseaba casarse con un súbdito del reino. El rey y la reina estuvieron de acuerdo con la petición y enseguida se pusieron a pensar en cómo escoger adecuadamente el compañero de Dingadinga. Tras muchas deliberaciones, acordaron que lo mejor era convocar en todo el reino un concurso para escoger al músico mejor, al músico que más felicidad provocaba en quienes lo escucharan. Así lo decidieron y así lo hicieron. El día señalado desfilaron en gran ceremonia ante la familia real todos los pretendientes a la mano de Dingadinga. Uno a uno fueron interpretando sus canciones y ejecutando sus bailes, pero ninguno lograba alegrar el rostro de los reyes. Cuando estos ya desesperaban, aparecieron de pronto la lombriz. Nadie había reparado en ella, pero la lombriz también presentó su candidatura a pretendiente de la princesa. ¡Ja! Sentada frente a un tambor empezó a interpretar una canción y poco a poco los rostros de los reyes se transformaron. Empezaron primero a sonreír y después a bailar elegantemente al ritmo marcado por la lombriz. Al final no hubo duda posible. La lombriz había ganado y suya debía ser la mano de Dingadinga. «Has ganado, lombriz», declaró el rey. «Tuya es la mano de mi hija. Dime, además, ¿cuántos esclavos necesitas y te los daré?» «Gracias, majestad», agradeció la lombriz, «pero tengo desde hace mucho tiempo al mejor de los servidores posibles, el toro». Era cierto, el toro servía a la lombriz desde hacía años, siempre con eficacia y fidelidad. Temido por su fuerza imponente, nadie se atrevía a desafiar a la lombriz, contando con esta protección. Así la lombriz se casó con Dingadinga y vivieron juntos 3 años. Al acabar el 3er año, la lombriz sintió cercana su muerte y le habló al toro. «Toro, pronto moriré. Como recompensa a tus servicios, te dejo todos mis bienes. Te dejo también a Dingadinga y mi tambor. Después de tantos años de servicio fiel, es justo hacerlo así». La princesa y los reyes se alegraron de la decisión de la lombriz. Pese a que la lombriz había sido en su momento una justa ganadora, el toro podía ser un futuro rey más vistoso que una simple lombriz. Lo que no podía prever es que en cuanto murió la lombriz, el toro se ciñó la corona de plumas del oro y empezó a ejercer su poder con un despotismo y una crueldad insospechada. Hizo ahorcar al rey y envió a la reina a un calabozo hasta que murió de hambre. Declaró de sus propiedades a todas las mujeres de Cocozumba e hizo asesinar a todos los maridos, todos los hijos varones que nacían en su unión con el toro. Eran asesinados sistemáticamente. El reino de Cocozumba se convirtió pues en una tierra de mujeres al servicio exclusivo del toro. Zenune, que había parido 6 hijos varones del toro y los 6 habían sido asesinados, se sintió encinta de nuevo. Fingiendo un dolor de muelas, pidió retirarse a la cañada para recoger plantas curativas contra el dolor. En cuanto el toro le concedió el permiso, Zenune se dirigió no a la cañada, sino a la selva, hacia la tierra donde vivía Ogún, el espíritu protector. Tras caminar sin descanso durante mucho tiempo, cayó exhausta. Había traspasado el linde de la selva y alguien la había recogido. Al despertar, se encontró a sí misma en una cálida habitación. 7 días después, se bañó en aguas de laurel e incienso y parió de nuevo un varón. Ogún la había protegido. Zenune puso a su hijo el nombre de Bregantino o Bregantín. Regresó con él a Cocozumba y allí logró mantenerlo oculto de la ira del toro. Transcurrieron los años sin que nada ni nadie alterara la desgracia de la vida en Cocozumba. La tiranía del toro era completa y la llegada de este había incluso empezado a perderse en la memoria. Un día, sin embargo, cuando más fuerte y seguro se sentía el toro, una voz a sus espaldas le sorprendió. Era otro toro, Bregantino Bregantín, el hijo de Zenune.
Primero sorprendido y después enfurecido, el toro arremetió contra él y a una descomunal batalla entre ambos sumió a Cocosumba en la incertidumbre y el polvo. Tras la batalla, Bregantino Bregantín, un toro más joven, emergió como vencedor. Las mujeres se dispusieron a adorar a su nuevo dueño, pero no era esa la voluntad de Bergantino. Lo único que deseaba era acabar con la tiranía del toro, y así fue. Poco después volvieron a nacer varones en Cocosumba y el reino volvió a su normalidad. Muchas gracias, Oscar Mauro. Ya nos quedan pocos minutos y en esta primera parte de nuestro programa los queremos dejar con una canción de La Libertad, de un grupo musical que se llama, no recuerdo el nombre, pero la canción es un poema de Miguel Hernández que se llama Despídeme, y lo escribe Miguel Hernández cuando la República Española se levantó en medio de la Segunda Guerra Mundial, y los poetas y las personas que eran simpatizantes de la República fueron detenidos y fueron puestos en cárceles y fueron obligados a muchos trabajos forzados, que entonces termina con que Miguel Hernández es fusilado por el ejército español, apoyado por el nazismo alemán, que estaba en contra de la primera república que hubo después de un largo periodo de dictadura. Se llama Despídeme. La letra es un poema de Miguel Hernández, de quien también tenemos mucha poesía en tu Parque Biblioteca Fernando Botero. Muchas gracias, Heidi. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, y recordarles que los cuentos que Oscar Mauro nos ha leído lo pueden encontrar en el Parque Biblioteca. Se llama La Aventura Humana, está en Sala General y en este momento se encuentra disponible por si desean leer más sobre estos cuentos. Mauro, nos vemos en la segunda hora. Bueno, Alejo, muchas gracias y esperamos poder seguir compartiendo más cuentecitos con esta emisora Cosas de Acá, emisora corregimental del Parque Biblioteca. Cosas de Acá. Cosas de Acá. Valiente de cuando sale el sol, despídeme de la hierba y del caracol, despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido. Por su trabajador soy bienvenido. Me saluda en la boca y mis manos en la nuca. Su trabajo me acorroca. Saludo, saludo. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol. Despídeme. Saludo a los sueños, que nunca renunciemos. No saludo solo, si tú saludas. Saludo a los sueños, que nunca renunciemos. Cuando yo salude, saluda, saluda. Saluda, saluda. Cuando yo salude, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme, despídeme, despídeme del sol, despídeme, y mañana te saludaré,
Kalasbeka. Y me despido del sol y la lluvia. Kalasbeka. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol. Despídeme, despídeme, despídeme del sol. Despídeme y mañana te saludaré. Kalasbeka. Kalas.